La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días y muy feliz domingo. Domingo tercero de Pascua, 10 de abril. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Es un Evangelio bastante extenso y que nos llevaría mucho tiempo comentar en detalle. Así que vamos a comentar solo algunos rasgos generales de este Evangelio, porque quizá lo más importante, al menos lo más importante que nosotros vamos a intentar comprender del Evangelio de este domingo, no es tanto la explicación pormenorizada de los detalles, sino entrar en el ambiente espiritual que vivieron los discípulos en los días en que el Señor resucitado se les apareció. El Evangelio dice que después de resucitar Jesús de entre los muertos, se les apareció durante 40 días. Creo que dice 40, no estoy seguro ahora si dice 40 o 50, perdonadme el lapsus, pero no me acuerdo bien. Se les apareció durante 40 o 50 días, que es lo que dura el tiempo pascual. Y después de eso, el Señor se les apareció, creo recordar ahora, durante 40 días. Y después de eso el Señor ascendió a los cielos. Y un poco después de ascender a los cielos, envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos en oración con María. Pues bien, durante esos 40 días en los que el Señor se estuvo apareciendo a los apóstoles, el ambiente espiritual que ellos vivieron, todas las sensaciones que ellos tuvieron en sus encuentros con el Señor resucitado, realmente produjeron en ellos la preparación del corazón necesaria para recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces es importante, muy importante, que nosotros captemos ese ambiente espiritual que ellos vivieron. No solo que lo captemos a un nivel de comprensión racional, de que comprendamos lo que ellos vivieron en aquellos días con nuestra mente, sino que nosotros vitalmente entremos también en ese ambiente espiritual, que lo vivamos nosotros también. Que nosotros también vivamos esa experiencia espiritual de los encuentros en diferentes días con el Señor resucitado, unos encuentros con el Señor resucitado que se van prolongando a lo largo de estos días, a lo largo de este tiempo pascual. Porque en la medida en que nosotros vivimos ese mismo ambiente espiritual, tenemos esa misma experiencia de la presencia del Señor resucitado a nuestro lado, esa es la mejor preparación para que tu corazón esté abierto, esté bien dispuesto, esté en su punto exacto para poderte llenar del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por lo tanto, vamos a intentar captar ese ambiente espiritual, y ese es el motivo por el que hemos elegido este lugar
para comentar el Evangelio de hoy. Estamos en Medjugorje, como os dije ayer. Ayer estábamos grabando en la Cruz Azul que veíais detrás de mí al fondo, lugar en el que suele recibir la aparición del día 2 de cada mes la vidente Mirjana. Pero hoy estamos grabando el Evangelio a mediodía. Y los montes donde se aparece la Reina de la Paz estaban llenos de gente. Había mucha gente, hay mucha gente estos días aquí. Y entonces hemos buscado un lugar más apartado, más solitario, más tranquilo. El monte que veis detrás de mí es el monte Podbordo, el monte de las apariciones. Y a mi izquierda, en la parte de arriba, está el lugar exacto donde se apareció la Reina de la Paz por primera vez a los 6 niños y que es el lugar donde quedará el signo visible, permanente e indestructible, que se verá que no está hecho por mano humana, que es el tercer secreto de Medjugorje. Después, al finalizar el Evangelio, procuraré hacer un zoom con la cámara para que podáis ver más de cerca el lugar exacto donde se apareció la Reina de la Paz por primera vez y donde quedará el signo visible en el que consiste el tercer secreto de Medjugorje. Vamos a leer el Evangelio y vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de entrar en ese ambiente espiritual. Juan 21, del 1 al 19. Vamos a tomar la Biblia para leer este Evangelio porque en este libro que suelo emplear no viene este Evangelio completo, venía solo un fragmento. De manera que lo leemos directamente de la Biblia. Es un evangelio bastante extenso, no lo vamos a leer con prisa, sino todo lo contrario, con calma. No tengáis prisa en escucharlo, en meditarlo, porque para entrar en el ambiente espiritual de la Pascua, de los encuentros con el Señor resucitado, es muy importante el meditar con paz, orar con paz, buscar el silencio, buscar el encuentro personal profundo con el Señor. Y para eso no se puede tener prisa. Si oras con prisa, mirando el reloj, nunca podrás encontrarte con el Señor resucitado. Tienes que darle tiempo al Señor, dedicarle tiempo en la oración para que Él se te manifieste vivo y resucitado. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. ¿Cuál es el ambiente espiritual de estos encuentros con el Señor resucitado? Pues fijaos, es un ambiente de gran paz. Si nosotros nos fijamos en el pasaje, hay muchísimos datos que nos hacen entender que los apóstoles, después de la resurrección del Señor, tenían en el corazón una gran paz. ¿Por qué tenían una gran paz? Pues la paz es fruto de la humildad y del amor.
Cuando en un corazón se unen humildad y amor, el fruto en ese corazón es la paz. Un corazón humilde que ama es un corazón que tiene paz. Los apóstoles tenían el corazón humilde. ¿Por qué tenían el corazón humilde? Tenían el corazón humilde porque habían traicionado al Señor y lo sabían bien. Todos le abandonaron en la cruz pocos días antes. Y fue para ellos una humillación muy grande. Tuvieron una experiencia muy viva de su propio pecado, de su propia miseria, de su propia maldad. Y entonces, después de haber cometido un pecado tan grande, el Señor resucitado se les apareció y les perdonó. Se apareció a ellos y no les echó en cara que le habían traicionado. Les mostró las manos, el costado, les trató con gran amor. Y entonces ellos quedaron muy humildes después de aquel pecado tan grande. Incluso Juan, el apóstol que estuvo al pie de la cruz, hubo un momento en el que huyó corriendo también, y luego se refugió junto a María y por eso estuvo junto a la cruz, porque María le sostuvo, pero él sabía bien que por él mismo no habría podido, que él había permanecido junto a la cruz gracias a la fortaleza que le infundió María. Y por eso también Juan tenía mucha humildad en el corazón. ¿Qué diferencia del ambiente espiritual que vemos en estos evangelios, en los que todo es colaboración y servicio de unos apóstoles a otros, se ayudan, se sirven unos a otros, a los evangelios que podemos leer en los días anteriores a la Semana Santa, donde los discípulos están discutiendo quién de ellos será el más importante en el reino de los cielos? Incluso en la última cena nos cuentan los evangelios que discutieron por aquel tema. Luego hay un ambiente espiritual de misericordia, de encuentro con el Señor que te perdona y que te da su paz. Todos los encuentros con el resucitado son encuentros en los que Jesús con amor les da la paz a los discípulos y no les echa en cara sus pecados, se los perdona. Son encuentros en fe, muy importante. Dicen los evangelios que sabían que era el Señor, pero que con los ojos no le reconocían. Ellos sabían que era, pero su apariencia física era misteriosa y al mismo tiempo sabían que era, pero sus sentidos no terminaban de verlo claro. Había como una incapacidad de los sentidos para ver con toda claridad a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque a Jesús resucitado no se le ve con los ojos de este cuerpo, sino que los ojos de este cuerpo ven signos que Dios nos da, pero tienes que dar el paso de la fe, tienes que creer en el Señor. Si tú quieres vivir en el ambiente espiritual propicio para recibir el Espíritu Santo, tienes que profundizar en la fe, tener mucha fe en el Señor resucitado y saber que el Señor, el Padre, te está mostrando a Jesús resucitado, aunque no le veas con tus ojos, pero Dios te da muchos signos para que le reconozcas vivo junto a ti. Y tú tienes que ir profundizando mucho en esa mirada de fe para saber ver al Señor. Bueno, pues si tú vives en este ambiente espiritual de humildad, de paz, de amor, de confianza en la misericordia del Señor resucitado, de fe en Él, entonces esos encuentros profundos en la oración
el ambiente espiritual también de una oración profunda y prolongada cada día, eso irá preparando tu corazón y ensanchándolo y disponiéndolo para recibir el Espíritu Santo, que se nos comunica desde el encuentro con el Señor resucitado. Cada encuentro con el Señor resucitado, en la oración profunda en fe, es un encuentro que te va comunicando el Espíritu Santo. Pues muy feliz domingo, queridos hermanos y hermanas. Este es el ambiente espiritual que se vive también en Medjugorje. Es el ambiente espiritual que la Reina de la Paz produce como nadie más en el mundo. Un ambiente de paz, de amor, de fe, de oración, de humildad, de servicio. Por eso, entrad en la escuela de María, vivid de los mensajes de la Reina de la Paz para que tengáis un encuentro vivo con el Señor resucitado y así os preparéis para recibir en abundancia el Espíritu Santo. Bueno, y antes de despedirme, como os había dicho, os enseño un zoom para que podáis ver más de cerca la Reina de la Paz, el lugar exacto donde se apareció la primera vez a los niños y donde quedará el tercer signo, el tercer secreto de Medjugorje, el signo visible, permanente e indestructible. Ahí tenéis el lugar donde se aparece la Reina de la Paz y donde quedará el signo visible, permanente e indestructible. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.